totalmente irrelevantes, en el contexto de la película se vuelven como parte de, porque dan la premisa de las cosas, o sea, de lo que está pasando, del tiempo en el que está pasando, si es que está pasando o no está pasando. Entonces también como que darle ese valor a los objetos que aparentemente en la realidad no tienen valor, me parece como también súper interesante, porque pues reafirma esta sensación del tiempo y del pensamiento como mágico y no mágico. Ok. Sí, siento que en el siguiente capítulo como que eso tiene quizá cobra un poquito más de sentido, ¿no? Pero en realidad es algo que también ya habían hablado en su momento, por ejemplo, en relación a lo fotogénico, ¿no? La fotogenia, que es un término que apareció en los capítulos anteriores y que justamente creo que se refiere mucho a esta capacidad de dotar de sentido algo, ¿no? Porque de nuevo, siempre que asumimos que detrás de cualquier plano cinematográfico hay una decisión, hay una persona que dijo, necesito que se vea esto, que se vea aquello, que se vean estos detalles, de repente también nosotros como espectadores asumimos que todo lo que se nos muestra tiene cierto nivel de importancia, ¿no? Y al final también en algún momento, no me acuerdo dónde se hablaba un poco de que cuando tú ves, aunque sean objetos inertes, pero los ves a través de la cámara y la cámara está en movimiento, finalmente, aunque estén quietos y aunque la intención no sea como, ya sabes, de que sea un jarrón que tiene vida, o sea, como en La Bella en La Bella y la Bestia, o sea, no es que los objetos cobren vida, ¿no? Pero este pequeño movimiento que le da la cámara, de alguna forma lo dota de algún nivel de vida, ¿no? Que quizá no es una vida sintiente, pero y por eso digo que se relaciona un poquito más con el siguiente capítulo, ¿no? Que es como si tuviera un alma, como si hubiera una información, como si hubiera ahí una esencia que nosotros necesitamos percibir y de alguna forma relacionar con todo lo demás que está sucediendo. No sé si les ha pasado, pero siempre en las películas hay como ciertos indicios, y no son las películas, en las series de televisión, etcétera, pero siempre como que hay estas pequeñas pistas que ni siquiera son pistas porque no están ocultas. Hay una escena y de repente, sin que tú entiendas por qué, no sé, hicieron una toma, una secuencia, un plano secuencia muy cortito de alguien viendo algo, ¿no? De alguien volteando a ver, de una pequeña expresión, de un objeto que se le cayó, de la mano de alguien sujetando algo, de alguien que estaba en el fondo, que de repente en ese momento no tienen sentido, ¿no? Dices como, ay, o sea, qué raro. Y si no estás poniendo atención, muchas veces pasa desapercibido y lo tomas como pues, si solamente fuera como parte de la construcción de este momento, de este suceso que estamos apreciando a través de muchos cortes y muchas secuencias, ¿no? Pero siempre, o sea, cuando algo va a causar algún efecto a futuro, pues siempre tiene un momento en pantalla, ¿no? Algo muy cortito, pero que dices, qué raro que hayan tomado eso, ¿no? ¿Por qué será? Y ahí es donde justamente podemos empezar como a dilucidar, decir, bueno, ¿por qué habrán tomado eso? ¿Por qué me habrán mostrado eso? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es, sí, o sea, como el fin detrás de mostrarme esos detalles, ¿no? Y entonces eso está presente a todo lo largo y ancho de las películas. Solamente no sabemos de entrada si algunos de estos planos son simplemente para ayudarnos a describir el espacio y entender el carácter de algún personaje que habita en algún lugar por cómo están acomodadas sus cosas, por las cosas que tiene acumuladas, por el espacio, no sé, o sea, como parte de la descripción de un espacio y un personaje se puede dar a partir justamente de mostrar como pequeños segmentos de un contexto en específico, ¿no? Pero hay veces que también me refiero mucho a su experiencia personal porque seguramente les ha pasado, ¿no? Claro. Y ya más adelante, igual no lo tenías claro, pero más adelante, ya que sucede algo, dices, ay, claro, por eso hace 20 minutos nos hicieron ese pequeño, o nos pusieron eso en pantalla, ¿no? Aunque fuera muy fugaz, pero lo mostraron porque iba a ser importante más adelante. Entonces, pues, finalmente no hay ningún tipo de azar en el quehacer de una película, ¿no? No es como nosotros experimentamos el mundo donde, pues sí, el simple hecho de voltear a tu alrededor te hace, pues, de alguna forma leer y ver cosas que en su mayoría no tienen importancia. Pero en el mundo del cine todo lo que ve la cámara lo tiene, ¿no?
o sea, o lo debería tener o asumimos que lo tiene. Y en algunas películas utilizan esto justo como para confundirte, ¿no? Y hay veces que te enseñan algunas escenas, etcétera, información que de repente nunca sucede nada con ellas. Y también es como cuando los directores se dan cuenta de que pueden manipular un poco la percepción del público utilizando un poco estas artimañas, porque de alguna forma ya las tenemos, o sea, ya tenemos como ciertas reglas que hemos aprendido, cosas que funcionan, ¿no? Ok, Pero bien, también me Suaiza. hizo pensar como en esa idea de que, por decir, vemos una película y, o sea, vemos los objetos y queremos como en ocasiones emular en nuestra vida la fantasía de la película, entonces compramos objetos parecidos a los de la fantasía de la película y pues se vuelve ahí una empresa de merchandising, ¿no? Y hay gente que pues, no sé, pues yo soy fan de Harry Potter y pues en algún momento me gustaría tener la capa y la varita, aunque yo sé que en mi realidad no funcionarían de nada, pero pues la fantasía de no, pues es que pues es la capa invisible y la varita más poderosa del mundo. Me hizo también como pensar en ello. Sí. Yo creo que ese tema lo dejamos ahorita un poquito en pausa porque justamente es cuando en el capítulo siguiente habla de la proyección, identificación y transferencia, creo que tiene mucho más que ver con eso, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué, qué más? ¿Qué más? Es que de lo que yo me acuerdo de lo que estaba hablando Shohitsa ahorita, también recuerdo que hablaban del elemento del close-up, como para también darle importancia a estos elementos. O sea, ya que están en video, como que cobran esta como importancia diferente, pero el hecho de poder acercarse se convierte como en una herramienta de poder como interrogar estos objetos, o que cobren como estas sensaciones un poco humanas. Ujú. ¿Qué sucede a partir justo del movimiento de la cámara, no? Y que en el teatro no sucede. No sé si se han ido al teatro y han visto a los actores al final, ya como de cerca, si han tenido oportunidad de estar cerca de él, que todavía está maquillado, ¿no? Y lo que sucede mucho es que están excesivamente maquillados. O sea, todas las expresiones, es así súper, súper excesivo. Sin embargo, cuando uno está en las butacas y está viendo el escenario desde algunos metros de distancia, no se ve tanto. Y esto es justamente porque el maquillaje para teatro, o sea, para una acción escénica, pues justamente está pensado para que uno pueda ver las expresiones de los actores a distancia, ¿no? Y en este sentido, no solamente son las expresiones faciales, sino toda la expresión corporal, los movimientos que hacen los actores que están en escena en un teatro, son sumamente distintos a los movimientos y la expresión corporal que debe tener un actor cuando trabaja en cine. Y un ejemplo muy claro de cómo esto no sucedía al principio, justamente eran estas primeras películas de Méliès, ¿no? Donde acuérdense que había como demasiada pantomima, demasiada literalidad en los movimientos, justamente para, de alguna forma, como no había audio, pues para llenar ese espacio que el audio dejaba vacío. Y por otra, porque pues la cámara seguía siendo muy teatral, ¿no? Seguía estando muy lejos, seguía siendo un espectador. Entonces, por ejemplo, aquí en México yo conocí un par de personas que dicen que los actores mexicanos, como las escuelas de actuación en México, son principalmente pensando en una salida teatral, porque la industria cinematográfica en México todavía no está como muy avanzada, a pesar de que hay cine o sea, la época del cine de oro y todo esto. O sea, la formación de la actriz, actore en México es para teatro. Entonces dicen que a muchos actores les cuesta trabajo empezar a trabajar para cine o para televisión porque son demasiado exagerados cuando se ve a través de una cámara ya de cine o de televisión, ¿no? Cuando la cámara, como mencionó ahorita Valentina, tiene esa oportunidad de acercarse y ver los detalles, entonces ya no es necesario que hagamos una súper expresión facial, ¿no? Que hagamos unos súper ademanes. Entonces empieza a ver más bien por el lado contrario una microexpresión, ¿no? Donde movimientos y pequeños gestos muy, muy, muy pequeños, cuando ya se ven proyectados en una pantalla de, no sé, de 15 metros por 10, pues entonces ahí ya no es
o sea, ya no es necesaria la exageración, se alcanzan a ver esas microexpresiones, ¿no? Me acuerdo mucho de, ay, ¿cómo se llama esta película? Es una película que salió hace poco de la primer mujer transgénero que protagoniza a este chavo. ¿La chica danesa? La chica danesa, gracias. En la chica danesa hay este chavo, pues la verdad a mí sí me gusta cómo actúa, ¿no? Y en ese en particular, de repente hay unos momentos donde como está vestida, cuando todavía no ha hecho la transición, pero está vestida y la están viendo y ella se siente así como con pena, ¿no? Y como, pero al mismo tiempo como que se alcanza a ver que le gusta que la vean así vestida de mujer y lo está disfrutando, pero al mismo tiempo tiene pena y tiene así como unos jaloncitos aquí en el cuello y aquí como en estas partes del ojo, así como súper chiquititos, así como pequeñas tensiones que a mí me parecieron fantásticas, ¿no? O sea, como ese control del cuerpo, como de algunos pequeños detallitos tan finos que de nuevo en el teatro serían completamente imperceptibles y que en el cine, pues, es más que suficiente, ¿no? Cuando se hace cine o televisión y hay algún movimiento, siempre que entra, por ejemplo, una mano, esa mano o esa tiene que tener como cierta tensión, ¿no? Si la mano entra y agarra las cosas como normalmente lo hace, se ve como raro, se ve falso, se ve como muy flácido y sin ganas. Siempre tiene que haber como cierta tensión en los músculos y llegar y agarrar las cosas y con mucha decisión. Y mientras que en el mundo real sería un poco exagerado, de repente en el cine es necesario. Pero bueno, toda esta serie de anecdótica justamente va en ese sentido, ¿no? O sea, que el cine, pues, es como toda una experiencia y que es completamente distinto a los medios anteriores, ¿no? El cine no sustituye el teatro. El teatro va a tener todavía como este nicho y va a tener como, a seguir habiendo producciones, y el cine no vino a suplantarlo, porque el cine es algo más, algo que le agrega algo distinto a la actuación y que se tiene que modificar, ¿no? Y en este sentido, los objetos, regresando un poco a lo que decía Zoixa y lo que también comenta Valentina, los objetos, cuando los podemos tener en primer plano, y no es un objeto, no es un prop más que está sobre el escenario, pues de repente tiene este lugar privilegiado, ¿no? El primer plano, pues es como lo que uno ve, si está en foco y todo lo demás está muy fuera de foco y el objeto está, o sea, aparte de movimiento, etcétera. Entonces, justamente adquiere como esta presencia, ¿no? Y entonces nos damos cuenta, bueno, ahí yo la reflexión que hago es que finalmente la cámara decide. La cámara, este ojo omnipresente, omnipotente prácticamente, es como un ojo que dota de poder, ¿no? Cualquier cosa que la cámara decide ver, en ese momento, ese objeto, esa situación, esa persona, ese lo que sea, es por encima de todo lo más importante, ¿no? Ok, ¿qué más? Pues yo me acuerdo un poquito, creo que habló de la música, algo así, que era esta parte que la introducían como que era una introducción de algo súper fantasioso, ¿no? Fuera de la realidad, y que al final acentúa todo lo que estás viendo, ¿no? Que incluso hay ocasiones en las que llegas a ver una escena en donde piensas, ¿no? Que ahí hubiera quedado muy bien música o un poquito más de este drama, y me gustó esa idea que pues para nosotros está súper normalizado escuchar la música, hasta se siente necesaria en una película. Uh-huh. Y pues en este momento como que te lo digan que en realidad es algo que es lo más fuera de la realidad que hay, pues sí me sorprendió como esta parte. A ver, esta es una pregunta no solo para Alan, es una pregunta abierta. ¿Qué le agrega la música? ¿Qué tiene la música por sí sola en relación, o sea, para no hacer la pregunta tan abierta, al plano emotivo, ¿no? O sea, ¿qué tiene la música que ayuda al cine? Como que le pone tensión o intención, ¿no? Literalmente, como que te puede hacer pensar en alguna situación, como te podría predecir como qué va a pasar a veces, ¿no? Como cuando va subiendo la intensidad,
Ujú. Como que te ¿Qué va más? guiando, ¿no? Yo siento que es como un apoyo que va dirigiendo la emoción. Ujú. Ok, Yo ¿qué siento más? que le da ambiente y atmósfera. O sea, como que ayuda a resaltar en qué, qué está pasando pues en el momento. O sea, si es algún sentimiento feliz, triste, de susto, como que resalta también emociones. La música va a tener muchos elementos y cuando lleguemos a la parte específica del audio, pues vamos a hablar no solamente de la música, ¿no? Sino el sonido en general. Pero es más sencillo que nosotros entendamos desde la música porque es algo que todos consumimos y es algo que nos ha acompañado en un montón de momentos y que normalmente relacionamos con cuestiones como muy emotivas, ¿no? La música de alguna forma llega y puede cruzar o nosotros la podemos interiorizar sin necesariamente tener que atribuirle como muchos valores racionales, ¿no? Por el mismo medio, de repente es como si se saltara todos esos filtros, esas barreras y llegara directamente al plano emotivo. Y la música en esta estructura que tiene de temporalidades, que tiene escalas, que tiene, no sé, la intención al momento de tocar, que tiene, eh, se me fue la palabra, es que no me acuerdo si dije ritmo o tempo, que son dos cosas distintas, o sea, puede tener el mismo tempo, cuatro cuartos, un, dos, tres, cuatro, y tener ritmos completamente distintos. Pero todas estas estructuras ayudan justamente a complejizar un mensaje que aparte está siendo construido en el nivel visual, ¿no? Y aquí, antes de regresar a la música, un poco la reflexión es la siguiente, que en este mismo sentido que hablamos de que es un sistema, pues justamente por eso el cine se interpreta como el séptimo arte y le decían muchas veces como el arte total, ¿no? Porque a pesar de que nosotros a nivel de historia todavía no llegamos a estos momentos donde se empiezan a incorporar como otros medios, ustedes saben que pues en la producción de una película, pues están incluidos, bueno, directores de escena, están incluidos personas que escriben el guión, literatos, están incluidos personas que saben de medios audiovisuales, de fotografía, de video, están incluidas personas que saben muchísimo de maquillaje, de escenografía, gente de artes como que podría ser como de artes escenográficas, pero pues que tiene mucho contacto con las artes plásticas, gente, historiadores, si es una película de época, que hay personas que solamente están ahí como para hacer alguna aparición y necesitan cierta expresión corporal. Entonces hay muchos que son bailarines, hay gente obviamente como de teatro que son simplemente extras, pero que tienen una función muy específica y se tienen que coreografiar. Entonces, o sea, hay una inclusión de un montón de áreas completamente distintas, finalmente modelados 3D, etcétera. Y bueno, la música obviamente es uno de estos factores sumamente importantes en la creación. Y nosotros tenemos que, ya que llegamos a esa parte, asumir que la canción que nosotros le pongamos a un video va a influir de manera muy profunda en la interpretación de este video, ¿no? Porque así como estaban diciendo ahorita correctamente, o sea, le agrega una atmósfera, le agrega una intención, le agrega un plano emotivo. Entonces, no sé si les ha pasado, de nuevo, porque a mí me sucede muy seguido que de repente van a algún lugar público, etcétera, y se ponen sus audífonos para no escuchar el ruido de la ciudad. Y cuando se los ponen justamente es como si nuestra vida tuviera este soundtrack, ¿no? Pero aparte es este soundtrack que solamente nosotros escuchamos. Sin embargo, al escucharlo de repente como que todo adquiere un tinte completamente distinto, ¿no? Y pueden ir en el metro y el día que van sin música, las cosas se ven, pues, digamos, sin ninguna clase de interpretación ni nada, pero puede ser un día que, bueno, empezando porque ustedes están así melancólicos o están alegres o están lo que sea, y se ponen sus audífonos y ponen música que vaya un poco reforzando esta idea y de repente todo adquiere un tinte completamente distinto, ¿no? Y las escenas cotidianas de repente ya se sienten diferentes. Y esto es un poco las consecuencias del consumo del cine, ¿no? Que no todo me parece bueno, tampoco malo, ¿no? Pero también hay que concientizar
cómo nuestra experiencia de la vida está ampliamente influenciada por cómo hemos consumido otros materiales, en este caso los audiovisuales. Entonces la música, si queremos, pensemos rápidamente en una escena de acción, pues, ¿qué música la acompaña, no? Pues va a ser música así con mucho punch y quizá ta, 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 o sea, cosas rápidas, ¿no? Si piensan en, no sé, en alguna película como... Ay, qué malo soy, que pues no sé por qué se me van tan rápido los nombres de las películas, pero esta de Sandra Bullock, donde está en el espacio, de Cuarón, ¿cómo se llama esa película? ¿Gravedad? Gravedad, Gravity, ¿no? Acuérdense de esta música que ponen cuando está en el espacio, cuando ella ya está, o sea, fuera pues, de la estación espacial y esto, y esta música así que es como súper espacial, súper atmosférica, que te hace sentir como la grandiosidad del lugar, o sea, y eso obviamente acompañado con las escenas donde se ve el planeta Tierra de fondo y de repente se siente pues que ella está perdida en este gran espacio completamente vacío y negro, pero eso va exaltado. Entonces, justamente con la inclusión de cada una de estas distintas propuestas, distintos más bien como medios o áreas de conocimiento, el cine se construye a través de la suma de todos estos, ¿no? Sí, es predominantemente quizá la cámara y el cinefotógrafo, etcétera, pero en realidad, si lo viéramos individualmente, la experiencia no sería una experiencia tan poderosa. ¿Por qué? Porque si ya de por sí en la música nosotros podemos tener una experiencia fuerte y ya de por sí a través de ver unas fotos o a través de ver un video tenemos una emoción fuerte, o a través de ver danza o a través de ver teatro o a través de ver simplemente los gestos de alguien nosotros podemos sentir emotividad. La suma de todos estos elementos construyen entonces un medio súper expresivo, ¿no? O sea, hiper expresivo, más allá, o sea, es más expresivo y en ese sentido por eso es más fácil que lloremos viendo una película o más cotidianamente que pues viendo quizá una pieza de arte contemporáneo, ¿no? O bueno, arte moderno, no sé qué tan románticos sean. O que una canción. Sí, cuando estamos tristes las canciones nos van a ayudar a hacer como catarsis y exorcizar todas nuestras emociones, etcétera. Pero en general, como que con el cine, con las series, obtenemos este nivel de comunicación, de conexión que no es tan fácil conseguir con otros medios de expresión. Y yo se lo atribuyo muchísimo a esto, ¿no? Que es la suma de todo. Entonces, como que todas estas expresiones ayudan a que, bueno, pues te sientas un poquito emocionado por la música y después un poquito emocionado por lo que ves y un poquito emocionado por lo que están diciendo. Y, o sea, todo se va sumando hasta que pues llega este momento de desbordamiento, ¿no? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, una pregunta en general para todos. Hasta este momento se ha hablado mucho como de la cuestión onírica, ¿no? Como de toda la relación que existe entre el sueño y el cine. Nosotros ya como personas que crecimos en un mundo donde el cine siempre ha existido, ¿ustedes creen que soñamos? O sea, que el cine es una representación de cómo soñamos a nivel estructural, o por el contrario, si nosotros soñamos, ¿cómo vemos el cine? Pues creo que algo así mencionaba, me parece que Platón, en donde decía que nosotros no creamos nada y que todo lo que tomamos y todo lo que hacemos es un reflejo de lo que vemos en la naturaleza. Y pues creo que me quedo con la misma duda, porque justamente nosotros ya estamos en un momento en donde sí crecimos con el cine y crecimos pues básicamente con el inicio de toda la tecnología y quizás en este momento lo que hagamos sí es una representación de todo lo que estamos viendo o más bien es una abstracción de todo lo que estamos viendo o viviendo. Uh-huh. Entonces, creo que ahí pues todos estamos más o menos de acuerdo, ¿no? Todo lo que soñamos siempre es en relación a lo que estamos viviendo, ¿no? Cuando estamos en la vida diurna. Y que finalmente pareciera como que el cerebro no puede inventar como tal cosas.
sino siempre está tomando como referencia las experiencias que hemos tenido y el conocimiento del mundo que hemos adquirido en el nivel que sea. Sí, de hecho también como que han mencionado, no sé si esto sea verdad o no, que justamente con las mismas personas que soñamos, según ya las hemos visto en nuestra vida y solamente es como un reflejo de lo que ya hemos vivido. Ujú. Sí, yo también he escuchado eso, que no puedes soñar con un rostro que jamás has visto, ¿no? Nosotros transferimos esa forma de soñar, esa forma, esa estructura, ese sentir, porque no es tanto la estructura, porque los sueños en realidad no tienen estructura, ¿no? En teoría, y esto pues obviamente sin saber nada de neurociencia y que todavía el cerebro humano es algo demasiado complejo para entenderlo, pero en teoría como que los sueños es algo muy caótico, es una mezcolanza de un montón de imágenes y, por ejemplo, esta cuestión psicológica de la interpretación de los sueños es algo que en realidad es bastante complejo, ¿no? Porque si bien si hay prácticas de interpretación de los sueños, no es una interpretación como de libro, ¿no? Ustedes no pueden agarrar un libro y decir, soñé con esto. O sea, y los que tengan estas creencias, lo que estoy diciendo es solamente una opinión, ¿no? Pero en teoría, según lo que sé, mi esposa es psicóloga, entonces la interpretación de los sueños, por ejemplo, no se puede dar de manera directa. Más bien la interpretación de los sueños es de entrada una práctica que es muy constante, ¿no? Que es, bueno, el paciente tiene que hacer una anotación y de manera un poco rigurosa, o sea, como ir anotando los sueños que recuerda, ¿no? Y después, aparte, comentarlos para ir de entrada identificando cuáles son los elementos recurrentes, ¿no? Porque de nuevo, no es que soñé con un gato y significa esto, ¿no? O soñé con que volaba y significa aquello. Más bien es como, ¿qué elementos recurrentes hay en los sueños? Y aparte de eso, hay todavía otro nivel que es en qué momentos de vida, ¿no? Porque esta persona que está teniendo estos sueños también es qué estás atravesando en ese momento, qué es lo que más te está conflictuando, estás estresado por cuestiones laborales, por cuestiones de pareja, por cuestiones familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es justamente una lectura que se tiene que hacer tomando muchas cosas en cuenta para identificar sobre todo la relación que puede tener la representación o la aparición de alguna idea en el cerebro durante los sueños y ver cuál es su relación con la realidad. Y esta manifestación para cada persona podría ser distinta, ¿no? Entonces tiene que hilar, es básicamente como un pequeño puzzle, un acertijo, ¿no? Porque tienes que estar identificando de manera circular cómo es que se hilan todas las cosas. Entonces, y eso es lo que da un poquito el significado a los sueños en esta cuestión caótica. Entonces, yo creo, digo, como nadie está contestando la pregunta, yo creería que de entrada es bien difícil saber si el cine ha marcado también la forma en la que soñamos, ¿no? Porque tendríamos que quizá tener acceso a alguien que no ha experimentado el cine ni la televisión ni ninguno de estos medios y ver si sueña como nosotros soñamos. Y lo más seguro es que la estructura de sus sueños sea muy parecida a la nuestra. Digamos que nuestra experiencia con el cine per se no cambia cómo nosotros soñamos, ¿no? Y eso es mi teoría. Más bien es cómo nosotros interpretamos nuestros propios sueños, que es ese momento donde se levantan ya de mañana o tuvieron una pesadilla, lo que sea, y es la forma de hacer como este recuento, esta remembranza que tienen de ese suceso que no pasó, de repente es como, ahí es donde yo creo que esta estructura ya aprendida es donde interviene. Y entonces es cuando nos los contamos como relato, ¿no? Como el relato de, pasó esto y después esto, y quizá todas las imágenes que tenemos en la cabeza de repente son interpretadas como cine, ¿no? Como tomas de cine. Dime, Denis, adelante, adelante. Pues que, o sea, ahorita pensando en eso, pues por ejemplo las películas tienen como que siempre esta visión de tercera persona, ¿no? Como que yo me pongo a ver una película y pues nada más me siento porque no tengo nada que hacer yo, ¿no? O sea, me siento y la veo y yo soy el espectador y yo solo estoy reaccionando a lo que está pasando en la pantalla, ¿no? Pero por ejemplo en los sueños pues es como,
pues justo muy vivencial, ¿no? Como vives cotidianamente en tu día a día. Bueno, también depende de todas las personas a las que les he preguntado sueñan como en primera persona, ¿no? Entonces, pues creo que, pues, no sé, o sea, las películas normalmente no son en primera persona, ¿no? Y en los sueños, pues tú lo vives, ¿no? Como que no solo estás reaccionando a lo que pasa, sino que intervienes ahí y lo sientes Sí. también, que es como muy dependiendo de si es un sueño lúcido o no, pero como que pues ya interviene como algo más profundo, digamos. Ok. Estoy de acuerdo por la forma de aproximación visual que la mayoría de los sueños, y quizá varía de persona a persona, ¿no? Yo sí he tenido sueños en tercera persona, pero como dices, la mayoría sí son en primera persona y el cine, por lo general, casi nada es en primera persona, ¿no? Es lo que le llaman POV, ¿no? Que es Point of View, que es el Point of View del espectador. Y hay muy pocas películas que en realidad son en su total como Point of View. A veces llegamos a tener como pequeños fragmentos muy, muy cortitos. Ahorita te doy la palabra, Yut. La cuestión acá, mi pregunta sería, a pesar de eso, ¿creen que el cine no se vive de alguna forma en primera persona? Porque de repente, aunque la visión es en tercera persona, y no, sucede también con los libros, ¿no? O sea, cuando ustedes están haciendo una lectura, aunque esté planteado en tercera persona, eso evita que estemos como ahí. O sea, y en el cine, el hecho de estar en tercera persona significa que no estamos ahí. Porque si es una tercera persona que entiendo que no somos ninguno de los personajes, pero al mismo tiempo sí somos esta presencia omnipotente. Somos como la cámara, ¿no? Somos el observador. En este caso es como una postura, sí, muy totalitaria y medio divina de que estamos viendo, ¿no? Desde las nubes, lo que ustedes crean, desde el Valhalla o el Olimpo, ¿no? Dependiendo de sus creencias, pero estamos volteando a ver como, es un poco como los dioses, ¿no? Cuando se ponen a ver los sucesos de los seres humanos nada más, en un sentido como muy de dioses griegos, ¿no? Que solamente se ponían a ver por pura diversión, no era su entretenimiento, a ver qué le sucedía a los mortales. A ver, Juden. Pues se me estaba ocurriendo que, bueno, históricamente hablando todavía nos falta un rato para llegar a esto, pero haciendo relación con lo de los sueños, de estar participando dentro de estas imágenes casi fílmicas, pues es un poco o es mucho como con los videojuegos, en los que ya estás encarnando un personaje, estás siguiendo una línea narrativa en la que tus movimientos y la manera en la que actúes va a determinar completamente un resultado. Ahora bien, eso hablando de videojuegos que tienen una trama, una línea específica de qué tienes que hacer y a dónde tienes que llegar, con a lo mejor varios finales, pero tengo un amigo que me dice que eso más bien se trata de una película interactiva, que lo chido de los videojuegos es jugar como modo multijugador en un En un mundo servidor en abierto. línea abierto. Correcto. Y así no estás subordinado a seguir una trama y completar objetivos, sino es completamente tus decisiones. Sobre todo en los shooters, que tienes muchísimas personas disparándose, tratando de cumplir un objetivo, pero vaya, tienes más. Tus decisiones no te van a dar un final para el videojuego. Puedes jugarlo las veces que quieras y siempre va a ser muy distinto. Sí. La sensación de participación y de toma de decisiones y de influencia es distinto, pero sí nos estaremos adelantando. Eso ayuda un poco en la toma de decisiones, ¿no? Ahora los videojuegos es algo bien complejo porque en realidad programar un mundo abierto es básicamente imposible, ¿no? Incluso lo que en el mundo de los videojuegos se entiende como mundo abierto sigue teniendo como ciertas limitantes y ciertas reglas, porque hasta que no consigues... al final son algoritmos, ¿no? Para que suceda el siguiente paso, primero tú tienes que concretar algo, ¿no? Entonces sí, puedes pelearte con los otros, etcétera, pero siempre hay como alguna línea a la cual ir, siempre hay como un objetivo, ¿no? En los videojuegos tradicionales eso es más evidente, ¿no? ¿Quieres ir al nivel número 2? Pues tienes que pasar al nivel número 1. Y en este sentido que tu experiencia, como bien decías, es como
cine interactivo, ¿no? Porque sabes a dónde tienes que llegar y hasta que no llegues, aunque estés así en la ciudad de San Andreas o no sé qué videojuegos les gusten, hasta que no hagas lo que tienes que hacer, no continúa la historia, ¿no? Estás como en una especie de limbo, una pausa perpetua donde sí suceden cosas, pero que no son cosas significativas. Creo que también se puede hilar un poco con lo que mencionábamos las anteriores clases sobre lo emocional, porque, o sea, finalmente, y creo que también pasa en los videojuegos, o sea, finalmente uno sabe, está consciente que no es el personaje, pero como por alguna razón de nuestras vivencias tenemos empatía ante ello, entonces nos apropiamos de la percepción del personaje tanto en los videojuegos como en las películas, a veces es el héroe, a veces es el villano, depende de las vivencias de cada quien, pero finalmente, aunque estemos conscientes que lo que vemos no está, o sea, no es nuestra visión en primera persona y evidentemente pues las cosas nunca se repiten igual, pero de todos modos tenemos ese gancho emocional es lo que nos hace como que decir, no, es que super sí fui yo, o super sí me puede pasar, o conozco a alguien que le pasó, y pues ahí estás en la tensión, aunque sepas que la película es como fantasiosa, o que es así como una tragedia súper cruda que evidentemente no puedes pasar, como pasa, no sé, las películas sobre el holocausto, ¿no? Evidentemente ahorita nadie vive un holocausto en nuestra realidad, seguramente alguien más sí, y qué feo, pero sin embargo las vemos y sentimos su dolor como si estuviéramos ahí, como si lo hubiéramos vivido. Sí. Y ahí, bueno, para mí aparecen dos preguntas muy grandes, que es como, ¿cuándo el cine se convierte en arte? ¿No? ¿Cuándo en realidad, o sea, cómo podríamos, y no en esta como categoría sosa de decir, cine de arte, ¿no? Vas a la cineteca porque te gusta el cine de arte. No es como categorizarlo, más bien es pensar el arte no como un establishment y una estructura, sino justamente un medio para conseguir un fin, ¿no? Los artistas que crean, que se expresan, que transmiten, y que la pieza de arte se concreta cuando hay un público que percibe esto, lo recibe, lo interioriza, lo aplica, lo experimenta, etcétera. O sea, cuando el cine, la experiencia del cine se convierte un poco en arte, y también cómo el cine de alguna forma hace que tengamos experiencias similares, ¿no? Porque los sueños son personales, pero el cine no. El cine es una experiencia colectiva. No, pues justamente eso que comentaban acerca de que en el cine no, o sea, somos como que en tercera persona y no lo percibimos como tal, o sea, como que estamos dentro de pues el video, pero justamente es eso que a mí me recuerda mucho pues del cuarto capítulo que menciona ya más acerca de la identificación y la proyección, y es así pues como relacionamos nos relacionamos con lo que está pasando, y más porque al final de cuentas es algo que ahí está o que fue, pero no es realmente, o sea, es como, no es la realidad práctica o no es la realidad de verdad, pero sí lo fue, o sea, es como que una parte, y no sé, a mí se me hace muy curioso. Y de hecho, también justamente a mí me hace pensar mucho como que, mm, no sé, por así decirlo, hablando de arte, en la música, bueno, en la música, no sé por qué hago esta comparación. mm, o sea, también nos remite a sentimientos y sensaciones, pero, o sea, al final de cuentas es algo que solo escuchamos, o sea, que no es tangible. Y entonces el cine o incluso en las artes visuales, al tener este peso visual y saber que hay tangibilidad y hay que sabemos que está ahí, entonces es como que a veces no sé si nos podemos confundir o es que lo pensamos más y más en el aspecto por ejemplo, en el cine que es el doble o el fantasma y sabes que está ahí, pero realmente no lo está, pero aún así como que lo piensas más porque sabes que hay elementos de la vida real, pero no son tangibles. No, no sé si me doy a entender, No pero son tangibles. eso es como que lo que se me hace curioso.
Ahora, por ejemplo, esto a mí también me parece interesante, que es, al final, o sea, como asumir que algo es tangible, que algo es real, es porque lo experimentamos, digamos, bajo ciertas reglas, ¿no? Pues lo que es nuestra vida y lo que pues, fui a ver al cine. ¿Por qué? Porque entendemos que hay una serie de reglas y asumimos que de este lado, pues al final hay cosas que tocamos y hay cosas que olemos y hay cosas que son realidad. Y no me voy a meter un poco en esos problemas, pero, o sea, ustedes también saben que la realidad es algo que a lo cual no accedemos como tal, ¿no? Sino que siempre es una interpretación. Y al ser una interpretación, es una experiencia. Nosotros siempre experimentamos nuestra, o sea, la realidad a la cual nosotros tenemos acceso a través de nuestro conocimiento, de nuestros sentidos, etc. Entonces, de repente, o sea, la otra parte es que el cine también es una experiencia, ¿no? Y es una experiencia muy rica justamente por la complejización de la narrativa y la complejización del mensaje, que tiene que ver justamente con la incorporación de un montón de medios que cada uno apoya y sirve con una misma finalidad, pero que le da como varias capas de lectura y varias capas de emoción y varias capas como de experiencia y significado, etcétera, y con algunas conectamos y con otras quizá no conectamos tanto, ¿no? Y en este capítulo hay un momento donde habla como del rostro, ¿no? El rostro que se vuelve paisaje, porque justamente como que hay una parte emocional, por ejemplo, que nosotros quizá no se describe tal cual, pero al ver una cara nosotros nos podemos imaginar qué es lo que está sintiendo y al momento de imaginar eso que está sintiendo podemos imaginar o sea, la emoción que está sufriendo y cómo ve el mundo. O sea, entramos como en una conexión muy particular, sobre todo con los personajes, ¿no? Con los cuales existe esta empatía profunda. Y entonces de repente, como que digo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre experimentar en el mundo real un desamor, una nostalgia, una alegría y experimentarla en el cine, ¿no? Si al final la sensación que te despertó fue la misma y puede ser sumamente significativa para la vida de cada quien, ¿no? Por eso muchos de nosotros tenemos como algunas películas marcadas o algunos momentos de algunas películas, algunos sucesos marcados y muchas veces al mismo nivel que cosas que sucedieron en la realidad, ¿no? Y en este sentido, yo de mi realidad he olvidado miles de cosas y también he olvidado miles de películas, pero en mi memoria, pues de repente hay momentos de la realidad, momentos de las películas que conservo y conservo como con una carga afectiva relativamente similar, ¿no? Entonces, en el momento en el que el cine se convierte en esta ventana y nos da esta apertura para experimentar, para vivir, yo, o sea, todos saben lo que es un clarividente, ¿no? Que es como, pues, alguien que ve, o sea, con su bola de cristal y ve las cosas, ¿no? Yo siento que el cine, por ejemplo, a nosotros nos da como la posibilidad de la clarividencia. Ese sería el término. Es desde donde estás, desde ese lugar seguro, vivir en los zapatos de alguien más. Y por esto le preguntaba a Denise, ¿no? O la pregunta que surgía a partir de lo que decía Denise es como, entiendo que no lo vivimos en primera persona, pero lo que nos hace sentir se siente como si fuéramos nosotros, ¿no? O como si fuera algo que nos está pasando de manera muy cercana. Tenemos esta vivencia a distancia, y ahí es donde creo yo que justamente se completa este círculo de la experiencia estética, de la expresión artística que es. Yo no puedo decir que películas son arte. Seguramente muchos de nosotros podríamos decidir, o sea, qué películas definitivamente no lo son, ¿no? Pero es que depende completamente porque detrás de una película hay una toma de decisiones y es con un fin específico, con un mensaje, ¿no? Cuando ese mensaje alguien lo interioriza, lo interpreta, lo vivencia, pues de repente ahí sí se puede hablar de una obra artística porque se completa como este círculo, ¿no? Soitza, ¿qué ibas a comentar? Me surgió como un poco, o sea, como eso de que, o sea, si se supone que el arte es así como el camino hacia la experiencia estética que te cambia sentimientos y todas esas cosas,
pues el cine se vuelve un terreno turbo peligroso porque apuestan a eso, o sea, están basados en eso, en jugar con los sentimientos del espectador. Entonces, si todo el tiempo están jugando con tus sentimientos, ¿cuándo realmente vale la pena ese juego de los sentimientos? O sea, ¿en qué momento se da el valor? O sea, ¿qué es lo que vale más? Lo técnico, lo visual, lo narrativo. O sea, como que creo que el cine, por eso está como en ese, o sea, hay mucha gente que dice, no, sí, el séptimo arte, y hay otros que dicen como que, ay, pues nomás es para cotorrear, ¿no? Porque pues también, o sea, tú vas ahí y vas con, o sea, ves eso, pero vas con la seguridad de que aunque chilles o te rías o pases lo que pase, de todos modos, tú vas a salir de ahí y ya. O sea, como Ya. que ya, no hay más. Si lo quieres hacer tuyo, pues qué bueno, ¿no? Qué bomba por ti. Pero si no, pues ahí ya gastaste tu dinero y ya. O sea, es como entonces, en este caso del cine, en donde cabe, cómo lo podemos categorizar como arte? Solo porque alguien así lo diga, como todo lo demás, o si hay así como cosas muy específicas, o no sé, se vuelve como un terreno súper peligroso, me parece, no lo sé. Sí, o sea, de entrada generalizar como lo estoy haciendo yo, pues normalmente lleva a un montón de callejones sin salida, ¿no? Porque pues no se puede hablar de que el cine es arte. Y de nuevo, pues tendríamos que definir qué es arte y qué no es arte. Y al final yo creo que más allá de una definición, pues tiene que ser una experiencia personal, ¿no? Que no es necesario, a mi parecer, que la gente diga, ah, esto es una pieza artística. Creo que cuando alguien experimenta el cine así, a niveles como profundos, pues ya se podría hablar de pues, una experiencia estética, ¿no? Para no hablar de arte, ¿no? Hablemos como de una experiencia significativa, una experiencia estética, algo que te deja una sensación distinta, nueva, una nueva forma de entender alguna cosa, por muy mínima que sea, a nivel mental, a nivel racional, a nivel espiritual, ¿no? Al nivel que ustedes quieran. Entonces, o sea, partiendo un poco de ese punto, pues no podemos de nuevo decir que ese es cine y que no es cine, ¿no? Pero yo coincido contigo que es, o sea, conlleva ciertos peligros porque para mí sí es como el sueño colectivo, ¿no? Es la idea colectiva de algunas como estereotipos, de algunas formas, ¿no? De hecho, de algunas formas incluso de experimentación de la vida. Y creo que las personas en general, pues, no por el hecho de ir al cine vas a tener como esta misma apertura, pero pues es como un libro o es como cualquier otra pieza de arte, ¿no? Hay gente que entra con cierto interés, con cierto conocimiento, con cierta intención, y esto le permite de alguna forma abrirse a las posibilidades de los distintos medios. Y aquí, pues, de nuevo, quizás estoy generalizando y no está bien, ¿no? Pero creo que es un poco lo mismo, ¿no? Así el cine, si tú vas y la experiencia es solamente pues vamos a divertirnos y pasarla bien un rato y es una película dominguera, por utilizar un lenguaje coloquial, pues va a tener esa función, ¿no? Solamente de entretenimiento, que es también otro de los riesgos tremendos del cine, ¿no? En lo que se ha convertido, que es como entretenimiento, por encima de casi otra, porque teniendo la posibilidad de conectar a otros niveles, como que pues el nivel predominante es simplemente hacernos pasar un buen rato y ya, ¿no? Y eso pues obedece como a cuestiones que van más allá de las pretensiones artísticas, ¿no? Porque pues, son cuestiones económicas, son cuestiones sociales, son cuestiones de ideología, etcétera. Pero quien tiene la apertura de ir a experimentar el cine, pues obviamente también tienes muchas, pues como en el amor, ¿no? Tienes muchos desamores porque pues tú vas de alguna forma buscando algo y no lo encuentras, pero cuando encuentras una película que sí, pues es encontrar como una persona con la que haces clic, ¿no? Hay películas que te marcan mucho, ¿no? Y mucho de y quizá aquí ya podríamos ir pasando un poco al siguiente capítulo, que es por qué algunas películas nos marcan, por qué algunos personajes nos recuerdan tanto. Y creo que aquí ya interviene justamente esta parte de la proyección, identificación, que es, no lo estamos viendo en primera persona,
pero cuando se han identificado con un personaje, y normalmente no es con el principal, ¿no? Normalmente nos identificamos con uno, con aquellos, o en el caso de que hay varios personajes principales, siempre dices, me gusta más este, me cae mejor este, ¿por qué no? Soy aquí, ¿tienes tu mano todavía arriba porque querías decir algo o ya es respuesta o se te olvidó No, bajarla? no sé. Bueno, pero sí, siempre quiere uno ser el Power Ranger rojo, aunque seas mujer. Bueno, yo quería ser el Power Ranger azul, pero está bien. A ver, Pamela, ¿qué quieres comentar? Capítulo 4, ya, hagamos el cambio. Bueno, Que se no llamaba sé. El alma del cine, ¿no? Digo, solo para hacer una pequeña pauta. De todas formas, la conversación creo que ya iba dirigida un poco hacia allá. Pues es que justo, bueno, creo, iba a decir que a mí me sorprende cómo es que, no sé si llamarlos los genios del cine, le hacen para que uno empatice tanto con el que sea como, en este caso, el protagonista o como esas situaciones, sin importar quién sea y cómo se ha visto desde como el público. Porque, por ejemplo, si ves alguna película sobre dictadores o sobre gente que realmente, pues, según nuestros juicios de valor o morales, ha sido muy mala, como que luego hasta los terminas justificando, ¿no? Como que te metes a tal grado en su historia que hasta crees que todo lo que hizo pues era necesario, que estuvo bien. Digo, supongo que ya es por este nivel de empatizar y como ponerte en sus zapatos y saber como toda la situación que no sé si sería justificable, pero, o sea, no sé, como que siento que esas cosas que pasan luego me sacan mucho de onda porque me hacen dudar así, ahora sí que de lo que esté bien o esté mal, porque digo, tal vez no me acuerdo de una película en específico, pero por ejemplo, cuando vi, a veces cuando veo series colombianas y hablan de los narcos, como que de repente ya terminas amando a los narcos y pues en este caso, o sea, si lo ves desde afuera dices, no, eso no está bien, o sea, por eso estuvo así el país, ¿no? Como con Pablo Escobar, ejemplos, ¿no? Entonces a mí me sorprende como, o sea, no sé cómo le hagan los artistas para que tú llegues como a ese punto, porque yo sé que no soy la única, porque en mi casa pasa mucho que como vemos estas series, pues todos estamos así, no, pues sí, pero tuvo que hacerlo y no sé qué, y ya terminamos hablando bien de sicarios, pero pues en la vida real no, creo que no lo veríamos así. Creo que es No, como pues, de que ya estamos tan adentro que nos consume, ¿no? sino que hay incluso como memes, ¿no? Que dicen, cuando era chiquito, o sea, como que admiraba a Batman o ya sabes, ¿no? Y ahora que soy grande, pues más bien entiendo al Joker, por hablar de algo muy, muy coloquial que seguramente todos de alguna forma consumieron. Y es esto, ¿no? Es el poder del, sí, de la narrativa. Y esa pregunta que haces es como, ¿cómo lo consiguen, no? Y que, o sea, creo que la respuesta es sumamente, o sea, es muy difícil englobar la respuesta en su totalidad. Y no solamente es tener claro cuáles fueron las decisiones que tomó, sino llevarlas a cabo y que se manifiesten. Y en el caso del cine, que todos hagan su trabajo bien para llevarlo a ese punto, ¿no? Y por eso, bueno, uno se pregunta como, ay, ¿cómo puede ser que Hollywood, después de tantos años, todavía haya fracasos de taquilla, ¿no? Es como si contratan directores ya con cierta experiencia, que se contratan guionistas que ya también tienen mucha trayectoria, si contratan buenos actores, se invierten un montón de dinero, si contratan así a toda la gente que tiene, porque de repente hay películas que son un fracaso, ¿no? Que sería un poco el ejemplo contrario a lo que está proponiendo Pamela, ¿no? ¿Por qué no? Hay una cuestión ahí como utilizando la palabra montaje, que la vamos a recuperar cuando veamos a Dziga Vertov, ¿no? Que es el inicio del cine documental. Y que es uno de los exponentes que, digamos, nosotros tomamos como mayor referencia ya que entremos como al campo del videoarte, porque el cine es una construcción que tradicionalmente, por todos estos pequeños avances, se convirtió en algo narrativo, ¿no? Y la relación que tiene un artista plástico, un artista visual con los medios audiovisuales o con la imagen en movimiento no tiene que ser necesariamente narrativa, y ya hablaremos un poco de la complejidad de eso. Pero el punto ahorita es que, todavía estando en este punto, de repente no solamente es que todos hagan su trabajo y que todos hagan, sino que haya como cierta resonancia
entre todos estos medios, entre la música, entre las actuaciones, entre la cinefotografía, entre la dirección, entre todos estos elementos de los que hemos estado platicando, más aparte lo que sucede ya a la hora de editarlos y acomodarlos en esto que llamamos montaje, que es qué va primero, qué va después, de qué tiempo va esto, qué música le pongo a esto, qué efectos especiales. Y ahí es donde se concreta finalmente el éxito o el fracaso de una serie de televisión o de una película, ¿no? Porque en el montaje, o sea, hay una construcción de orden por encima de todo, ¿no? El orden es poner todas las cosas donde tienen que ir para que suceda algo en específico, ¿no? Entonces, el ritmo, ¿no? Cuando hay que acelerarlo, cuando hay que ralentizarlo, cuando hay que tener un ritmo medio, cómo no mantenerlo siempre en el mismo lugar, de repente cómo bajar mucho el ritmo y generar tensiones, ¿no? O sea, cuál es el mensaje de la película, cómo explotar las partes, o sea, como las sensaciones emotivas a través justamente de empatía, a través de música. Ahorita leo lo que escribieron. Los puntos de vista de la cámara, cómo le dan importancia, cómo le restan importancia, la relevancia de las cosas, de las acciones, de los objetos, los contextos, cómo están descritos, cómo intervienen los actores o cómo los contextos de alguna forma nos dan información para entender cuál es el devenir. De nuevo, los tiempos, cómo, si el tiempo es más rápido, si tenemos flashbacks, cómo cambia, ya no retomando muy a profundidad eso, pero la relación del tiempo y el espacio, las atmósferas que se crean, de nuevo con la unión de todo esto, cómo todas estas decisiones otorgan como nueva vida, ¿no? Como que es justamente un poco el alma, ¿no? El alma de lo que nosotros vemos y otorgarle el alma, no es de los objetos, sino el alma del cine, el mensaje del cine, la vivencia, esta experiencia de la que hablamos que el cine nos da, es un mensaje o es una construcción súper, súper compleja, ¿no? Porque significa que pensemos en las películas como más alabadas, no importa que se hayan tenido éxito comercial o no, pero las películas como que más impacto han generado y que han sido emotivas y todo, pues es porque de repente todas estas decisiones de repente fueron como las correctas, ¿no? En un mundo de posibilidades infinitas de cómo hacer las cosas, como que fue una suerte de que todos estuvieron en el momento indicado, en el lugar adecuado, sintieron lo adecuado, entendieron la idea, todos como que jalaron en la misma dirección para construir este mensaje súper complejo, para generar una experiencia súper significativa que deviene justamente en una aprobación, una exaltación de una película por encima de todas las demás, ¿no? Pero no es el trabajo de una persona, es el trabajo de un montón. ¿Quién quiere tomar la palabra? Adelante. Es curioso cómo el arte en general, pero me parece que el cine en especial, ha tenido como una relación muy estrecha con la cultura y los avances tecnológicos y científicos, ¿no? O sea, quiero decir, pareciera que el cine se ha esforzado en imaginar el futuro y en tanto esto, y influenciado por esto, al final el futuro parece terminar pareciéndose al cine. O sea, hay muchos inventos que se han hecho, creo. Por ahí leí algo así, no podría citar alguno en especial, pero que terminan existiendo de la forma en la que lo hacen, porque películas de ciencia ficción posibilitaron que existiera un imaginario determinado que al final hizo que algún científico pudiera imaginar un dispositivo, ¿no? O sea, y eso es algo muy interesante de pensar, cómo hay una retroalimentación entre la cultura, el cine, la ciencia y eso. Pues sí, ¿no? Porque pero no sucede solo con el cine, ¿no? Era como, por ejemplo, novelas, pensemos en Julio Verne, ¿no? O sea, el futurismo, el pensamiento futurista no es del movimiento de vanguardia, siempre ha existido como, bueno, no siempre, desde hace un par de siglos mínimo, existe como esta capacidad de plantear situaciones fantasiosas a futuro. Y sí, yo concuerdo. Muchos de los inventos no es porque culturalmente o tecnológicamente se haya tenido la necesidad, sino porque alguien lo planteó como una fantasía completamente. Y de repente, cuando ya existe la referencia, entonces es como estar perdido y encontrar algo, ¿no? Y decir, tenemos que hacer eso, vamos a generar eso.
Entonces, ese es un poco el poder del cine también es como la aparición de las cosas, ¿no? Y ya que aparecen y ya que están dentro de nuestro horizonte de entendimiento del mundo, es más fácil como construir lo que se tenga que construir para que estos aparatos o estos dispositivos o estas formas de vida, no sé en qué nivel lo está manejando Víctor, pero pensemos en todas las propuestas que puedan existir como del futurismo, o sea, que sucedan, ¿no? Y al mismo tiempo, si pensamos en películas así como apocalípticas, ¿cuántas personas de acá no tienen también miedo de todos esos escenarios donde pues, los robots y las inteligencias artificiales se apoderan de la humanidad, ¿no? Porque se ha repetido tanto, porque ella se convierte como en un miedo un poco colectivo y porque todo el mundo lo tiene más o menos presente, ¿no? Desde que pues, los primeros pensadores, sobre todo de tecnología, se dieron cuenta que esto podía llegar a ciertos niveles donde se escapase de las manos del humano, pues es algo que temporalmente es algo que nos preocupa, ¿no? Porque estamos como un poquito en las puertas de eso. Sentimos que cada vez nos aproximamos más y aunque no ha sucedido nada por el estilo, de repente también, y aquí quizá importante o sería como nosotros al final, si esto llegase a suceder, no, es que nosotros lo generamos o era el devenir natural de las cosas. En este mismo sentido que lo dice Víctor, es como lo vimos en las películas y lo pensamos tantas veces que de alguna forma la cultura, no de manera, o sea, como muy a propósito, pero es como si fueras con se me acaba de ir el nombre, en Delfos, ¿cómo se llamaba? Oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos, y que era como saber qué es lo que va a suceder y al mismo tiempo no poder hacer nada para que sucediera, ¿no? Para poder evitarlo. Entonces como, vi Matrix y es como saber lo que va a suceder en el futuro y ya a partir de ese momento como si toda la cultura se pusiera en unísono a construir estas inteligencias artificiales y reconocimientos y bla, 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 y complejización de los algoritmos, sistemas que pueden aprender, redes neuronales, etcétera, hasta el punto donde suceda lo que sucedió, pero en este mismo sentido, ¿no? De no querer que suceda, pero aún así haber hecho todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos para que eso se concretara. Eso sería... O sea, y de alguna forma, pues como... Eso también te puede ayudar a interpretar como justamente lo que era un oráculo, ¿no? O historias del pasado, que es... ¿Qué tal que las sociedades siempre se han enamorado de cosas que son moralmente negativas o de sucesos catastróficos y de alguna forma esta idea de que nosotros estamos construyendo nuestra propia destrucción, quizá de hecho es algo que se ha manifestado a lo largo de las distintas sociedades que han crecido y han caído a lo largo de la historia, ¿no? Pues de eso que acabas de mencionar de proyección e identificación, se me hizo como, bueno, cuando estaba leyendo me remontó a la idea de cómo hacemos, creo que también lo menciona, nuestras relaciones. O sea, cómo se basan el vínculo amoroso en la proyección e identificación, y pues que hasta cierto punto está mal, y es algo que todos debemos como de reconocer qué parte estamos proyectando y con cuál nos estamos identificando. Pero pues creo que la mayoría de las veces lo hacemos intuitivamente, y también me llama mucho la atención como, en una parte dice como esto de role taking, de cómo las personas cuando despiertan como que piensan en lo que quieren aparentar, lo que quieren hacer con su vida, o sea, como el papel que ya tienen en la sociedad. Y, o sea, es como si nos pusiéramos como esta máscara de, ya sé cómo tengo que actuar, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé lo que quiero ver para como lograr lo que queremos. Y eso lo liga como a lo que nos está enseñando el cine. Y por eso hablaba de que nos identificamos a veces con algunos personajes, etcétera. Ok. Hay justo esta cuestión de proyectarnos en los personajes, porque aparte es algo que sucede simultáneamente, ¿no? No es algo como que es primer, segundo y tercer paso, ¿no? La proyección e identificación se da constantemente, es como un tira y afloje, es algo que estoy dando y al mismo tiempo quitando, recibiendo, etcétera. Y
Por ejemplo, justamente yo hacía esta broma donde opino genuinamente que, por ejemplo, las telenovelas acá en México son muy, muy exitosas, ¿no? Incluso las exportamos a nivel internacional y todo. Y de repente tienen una estética muy particular que también a nosotros nos hace construirnos socialmente y aceptar ciertas actitudes y ciertas formas, etcétera. Pero de repente era como esta idea donde, ¿qué sucede cuando tú eres una persona a un tiempo completo en un trabajo que no te gusta, un trabajo que es tedioso y repetitivo, y de repente, y no solamente con las telenovelas, ¿no? Pero pues llegas a tu casa después de una vida así completamente plana, homogénea, gris, sin ningún significado? ¿Qué es lo que te ofrece un poco la experiencia televisiva, la experiencia cinematográfica? Pues te ofrece justamente la experiencia de poderte salir de tus zapatos, ¿no? Y no me acuerdo quién escribió por ahí en su blog, como perderse para encontrarse, ¿no? Que yo lo interpreto mucho como justamente en cada película, esta proyección que tienes, este reconocimiento en el personaje, es un poco esta libertad de entrar a una situación a la cual no tienes acceso en la vida real. Esta situación que te permite justamente sentir, ¿no? Esa sería como la parte medular. Sentir lo que no estás sintiendo en la vida, sentirte que eres el protagonista, ¿no? Sentir que eres importante, que haces algo grandioso, que eres como el héroe o que eres la heroína, que sientes quizá la alegría o que sientes el dolor, o en lugar como de esta, pues sí, de esta constante rutina y vida, pero pues como opacada, porque no sucede nada, porque la misma vida te tiene sujeto y no te permite de alguna forma experimentar más cosas. El cine se convierte también en eso, ¿no? En la posibilidad de entrar y experimentar algo que jamás has experimentado. Entonces, no solamente es el reconocimiento del personaje, porque sí, finalmente uno se proyecta, ¿no? Uno se proyecta porque reconoce algunos rasgos y al mismo tiempo entramos como en este juego donde, creo que este personaje que va a hacer esto o que siente esto o en el cual yo me reconozco y que algunas acciones yo ya reconocí que como que tiene esta línea de pensamiento y de acciones, va a hacer esto siguiente, ¿no? Porque, pues, de nuevo, por una cuestión de empatía, de proyección, pues uno asume que nuestro devenir, de nuestro racionamiento, pues de alguna forma debe ser compartido, ¿no? Y que, pues, sí, sobre todo cuando hay algún, no él lee la protagonista principal, ¿no? Sino si hay algún personaje ahí con el cual nos sentimos identificados, es justamente por este como reconocimiento. Y esta transferencia justamente es el momento en el que nosotros también empezamos a querer que ese actor haga lo que nosotros haríamos, ¿no? Y en este sentido, como que cuando vemos una película también podemos empezar a decir, seguro va a pasar esto, seguro este va a decir esto, seguro este va a hacer aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nos sentimos como parte de... Ahí es donde nos intercambiamos, ¿no? Y es como si nosotros estuviéramos viviendo un poco la película. Y en este sentido también por eso, por ejemplo, pensemos en las celebridades, ¿no? Del cine. Nosotros, hay algunos personajes, como algunos paradigmas de personajes que siempre se le dan a ciertos actores, ¿no? Entonces, siempre que ves a X actor o a X actriz, lo que sucede es que ya lo relacionas que sí es el bueno, que sí es el malo, que etcétera, etcétera, ¿no? Y justo los actores se quejan mucho de que se encasillan en ciertos personajes. Pero cuando lo conoces en la vida real, de repente tú ya tienes como toda una idea construida alrededor de estas personas, de cómo son o cómo deben de ser, porque finalmente en el cine tenemos como este falso reflejo, esta mentira constante, pero que nos es expuesta como una realidad, donde entonces las celebridades, nosotros ya, o sea, sin conocerlas, se vierten un montón de ideas y en este sentido, como dice Claudio, también como un montón de expectativas, ¿no? Que esa es un poco la gran problemática que tenemos en relacionarnos, las expectativas que generamos y justo como las expectativas tienen que ver con este proceso, ¿no? De entenderse a uno mismo de una manera muy particular
y querer que las demás personas se adapten un poco a eso, o reconocer en las personas que tú crees que se adaptan. Y como no tienes otra forma de entender las cosas, pues es más fácil como que cuando reconoces a alguien que crees que es como tú, lo encasillas y dices, ya, este se parece a mí o él quiere lo mismo que yo, ¿no? Sin dejando de lado un poco como todas las otras complejidades que están ahí, y en el cine sucede lo mismo, ¿no? Y por eso también se utiliza como un recurso narrativo, un recurso teatral, ¿no? Cuando la dirección o en el guión se va dirigiendo un personaje hacia algún lugar y de repente ese personaje, pues de nuevo, es un personaje que no tiene ninguna clase de responsabilidad con nadie, ¿no? Y no tiene una razón de actuar o ser específica, porque son personajes ficticios, y en ese sentido, pues el director, pues es el que va a decir, ¿sabes qué? El actor va a hacer esto o va a hacer aquello. Y justamente en esas decisiones es donde nos puede sorprender, ¿no? Y donde a veces las historias que vemos en el cine dan giros que son completamente inesperados. Y muchas veces los personajes hacen cosas que nosotros no haríamos, ¿no? Y también como que hay cierta satisfacción en poder saltarse como las reglas morales, etcétera, como todas las normas, las leyes, y de repente hacer algo, sobre todo cuando ya te identificaste, que el personaje haga algo que tú no te atreverías a hacer por todas las consecuencias que esto conlleva, y que sin embargo cuando tú ya vertiste un montón de tu ser dentro de este personaje, cuando lo hace se siente como un poquito un éxito y un éxtasis propio, ¿no? Como si esa pequeña acción tú la compartieras o fuera también como tuya. Pues justo está como este concepto de Maniac Pixie Dream Girl, que es como una morrita como alternativa, tipo Ramona Flowers y como este tipo de personajes como en el cine, ¿no? Y por ejemplo, yo había escuchado alguna vez que una morrita dijo como de que no, un güey me dijo alguna vez como que nunca vas a poder ser como Ramona Flowers, y es como, pues creo que no, viejo zorro, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué tendría que ser como un personaje que no existe y que aparte tú idealizaste, pues tú solito, ¿no? O sea, y pues o sea, como que ahí la parte de identificación y de proyección ya ni siquiera va como a uno mismo, sino que metes a los demás ahí y como, o sea, identificas a una morra como Ramona Flowers y y dices, ah, sí, seguro es como este personaje. Y pues no mames, o sea, obviamente no. Está muy bien. Se convierte en un aparato como, en este mismo sentido, de este filtro que es un aparato cultural. Y eso, o sea, también está, o sea, es el peligro, ¿no? Del cine. Porque justo el otro día leía la crítica de alguien, no me acuerdo quién, ¿no? De cosas en internet muy fugaces. Pero me pareció una idea interesante que era como, o sea, que básicamente estamos en un momento de la historia muy problemático, porque mientras la realidad representa o en la realidad se están presentando problemas súper complejos que nos pueden llevar a, digamos, a un apocalipsis, o sea, un apocalipsis ecológico, un apocalipsis económico, un apocalipsis social. O sea, mientras la realidad plantea un montón de situaciones que en teoría requerirían de toda nuestra atención y de todo nuestro esfuerzo para solucionarlas, de repente estamos frente a una generación que está tan profundamente sumergida en problemáticas completamente irreales, muchas de estas alimentadas por el cine, como qué superhéroe es más fuerte, como, o sea, un poquito de Big Bang Theory, ¿no? Como todas estas situaciones ficticias donde estos cuatro sujetos geeks, como una representación cultural de una sociedad mucho más amplia, pero que se pueden hablar y a discutir muy fervientemente y buscando como todas las herramientas que tengan a su disposición para ganar un argumento y para demostrar algo que es completamente, o sea, que no se puede demostrar, ¿no? Que al final, o sea, muchos escritores de cómics, ahora hablando de otro medio, dice, pero es lo mismo en el cine, que es como, pues, ¿quién va a ganar? Pues el director, el guionista, el dibujante es el que va a decidir qué personaje va a ganar y qué es lo que va a suceder, ¿no? No hay forma de aplicar como todas estas reglas racionales a un mundo que es completamente ficticio y que depende
únicamente de decisiones. Entonces es como, no sé, para mí sí es como una visión bastante fuerte de entender cómo también el cine nos ha enajenado en muchos sentidos, ¿no? Creando un poco como lo que dijo ahorita Denise en este momento, que es como nuestra visión, sobre todo siendo el cine una actividad que de alguna forma se instauró dentro de las prácticas cotidianas, porque bueno, yo conozco un montón de gente que va al cine, o bueno, iba o ve cine en sus casas, y que nunca han pisado un museo, ¿no? O que nunca han pisado un recital de música. Conciertos seguramente sí, ¿no? Pero que nunca ha ido a una obra de teatro. O sea, como otras expresiones. Y de repente el cine sí se ha logrado meter como en este lugar privilegiado que es una actividad que la gente realiza, ¿no? Y nosotros aquí estamos hablando como de cosas profundas, etcétera, pero la realidad es que pues el cine es una manifestación sobre todo de cosas vacías, ¿no? O sea, incluso cuando lloramos y eso, cuando, siendo un aparato tan complejo, cuando hemos salido del cine, pocas veces, con ideas como profundas y como alguna sensación de cambio, alguna reflexión interesante, ¿no? Pero pues eso conlleva también pues una actividad, un esfuerzo por parte del espectador que la mayoría de la gente no está dispuesto a hacer. Adelante, Soixa. Creo que también, pues el cine, pues ha ayudado a perpetuar muchas cosas, como por decir, ¿cuántas personas no tendremos como un odio irracional hacia los chinos y los rusos por estar profundamente, o sea, influenciados por el cine estadounidense, ¿no? O que tenemos estereotipos, hasta nosotros siendo mexicanos tenemos estereotipos sobre nuestra propia cultura, o sea, creemos que saliendo de la ciudad ya todos andan en guaraches y sombrero, y seguramente en muchos lugares todavía lo seguirán haciendo, pero no quiere decir que ya todo México se reduce a eso, ¿no? O que todo China se reduce a, no sé, contaminación y terrorismo, igual que Rusia, y no, o sea, ayuda a perpetuar muchos pensamientos que al mismo tiempo se contradicen, porque ahorita está como ese discurso de, no, pues es que todos somos incluyentes, y Black Lives Matter y la fregada, pero pues finalmente no nos damos cuenta que en el cine y todo eso que aceptamos, todas esas ideas se siguen perpetuando, a veces de forma súper minúscula, o sea que ni siquiera nos damos cuenta que siguen perpetuándose esas ideas e ideologías. Esto lo digo porque vi lo de los Oscars y me acordé que, o sea, casualmente estos Oscars estuvieron llenos de mucha comunidad afrodescendiente, cuando, o sea, o sea, años tienen los Oscars y sabemos que es así el lugar blanco por excelencia, pero pues como ahorita tenemos que ser pues chidos y estar en la tendencia, pues vamos a poner negros, pero ni siquiera es como, bueno, pues son negros, pero X, ¿no? O sea, son negros y saben de jazz y saben de soul y todos mueven la cola, es como de, ¿por qué? ¿Por qué permiten eso? ¿Por qué permitimos eso? Y que aparte nos montamos, digo, hablando, estoy de acuerdo contigo, pero aparte nosotros como mexicanos es como la comunidad afrodescendiente de México es muy reducida a comparación de otros países, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque aquí finalmente los esclavos traídos de África no llegaron en esas cantidades. Entonces, en México sí hay afrodescendientes, pero en una proporción distinta, ¿no? Menor. Sin embargo, pero bueno, no solo es el cine, no solo es la película, ¿no? También son las noticias, son las redes sociales. Sí, nuestro mundo está completo, y siendo vecinos de Estados Unidos esto es más evidente, ¿no? Pero nos sumergimos en discursos que no nos competen porque no se está hablando de nuestra realidad, ¿no? Pero hasta en la Nuestra misma realidad como inmediata. películas mexicanas, o sea, ¿cuánta representación de personas morenas hay? Ya dejémonos Exacto. por decir de negros, o sea, todos como Sí. las películas mexicanas son blancos, no sé, con tendencias de facciones europeas, y todos son súper exitosos, y los que no son exitosos son morenos y son rateros, o son trabajan de domésticos, o sea, como
que por qué. Y lo peor de todo es que yo siento que el cine sí ha como sido un gran pilar de perpetuar ese tipo de pensamientos. Yo estoy como muy de acuerdo. Y incluso hay memes, ¿no? Seguramente hace como, ya sabes, la escena de de una película mexicana y pues se ve normal, ¿no? Pero siempre que es como una película gringa, México, siempre le ponen como un filtro amarillo, ¿no? Seguramente han visto estos memes, donde todo parece siempre que es como esta sensación súper cálida de desierto, ¿no? También por ahí hay otro que es como los mexicanos en películas gringas y justo, o sea, pues es como el bigotón, el cholo, o sea, como todos o sea, pues, los mexicanos americanos y sombrero y botas. Dice mexicanos en películas mexicanas y ya son todos, pues sí, caucásicos, de ojos claros, de pieles claras, etcétera, ¿no? Y de repente también esta película, por ejemplo, que se llama Yo no estoy aquí, que obtuvo mucho reconocimiento, justamente le levantó un montón de ámpula, ¿no? En los círculos como más privilegiados de México, justamente porque pues, de nuevo, es un espíritu como de duda, esta es la realidad, esto es lo que está aquí, y de repente el cine, la televisión, como dice, siguen perpetuando, pues sí, completamente estrategias de poder. Y hay una serie en Amazon terrible que no me acuerdo cómo se llama, que no la he visto, pero empecé a leer por ahí de qué trataba, sobre como un apocalipsis donde, pues sí, justo la gente de los estratos económicos inferiores se levanta contra los ricos y es básicamente una pelea entre blanquitos y morenos, ¿no? Y es como nefasto que, que hoy en día, pues alguien no tenga como la visión necesaria para entender que eso no es un reflejo de la realidad, ¿no? O sea, que es, pues sí, perpetuar y seguir sumergido un poco en realidades alternativas, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar un poquito esto, a mí eso me gustaría como retomar la idea de que en el momento en el que nosotros estamos dentro de una sala de cine, que está, digamos, aislada acústicamente, que tiene un montón de bocinas para que el sonido nos llegue de distintos lugares, que aparte pues, normalmente se maneja un volumen que pues obviamente nuestras televisiones no alcanzan, con muchos graves, etcétera, que tenemos esta proyección en una pantalla que aborda o abarca pues casi, no sé, toda nuestra visión. Sí, nuestra vista periférica no está cubierto por la pantalla, ¿no? A menos de que vayan a un IMAX, pero también es una experiencia un poco extraña porque tienes como que estar volteando a ver, porque la pantalla es tan grande que no te puedes concentrar en algo, ¿no? Siempre estás como viendo, es como estar en un show donde están pasando muchas cosas simultáneamente. Pero entonces esto es una experiencia inmersiva, ¿no? Es una experiencia donde se pierde, y la intención también es esa un poco, que nosotros nos olvidemos de nuestra corporeidad, ¿no? Bueno, sí, las palomitas y estar ahí con el novio, etcétera. De hecho, de alguna forma evitan que nosotros entremos en este contacto profundo con las imágenes que se nos están presentando. En realidad, cuando nosotros eliminamos como la mayor parte de estos distractores y nos podemos, allí es cuando normalmente se empieza a experimentar el cine, no como una proyección, no como estar viendo algo, sino como si nosotros estuviéramos ahí incluidos, ¿no? Y entonces pasamos como de una experiencia física, pasamos a una experiencia mental, donde todo eso, y esa es un poco la relación que tiene con cómo vemos los sueños, pues está dando como dentro de nuestra cabeza, ¿no? Que es justo este espacio oscuro donde nosotros imaginamos algo y aparecen, ¿no? Las cosas simplemente como que se materializan en nuestra imaginación. Y finalmente, y la parte más padre de todo esto, es justamente cómo a través de todos estos distintos niveles de información, de todos estos mensajes, de todas estas intenciones, es cuando nosotros encontramos la manera justamente de sacar algo de esta experiencia, que ya no solamente es mental en la cuestión de ver, sino esta cuestión de interiorizar, de apropiarse de los sucesos, de las palabras, de las acciones, de las personas, para que entonces tengamos una experiencia espiritual, ¿no? En este sentido de algo
significativo, algo profundo, algo que nos marque y que finalmente nos deje algún tipo, no voy a decir aprendizaje más bien, pero algún tipo de huella, algún tipo de marca que nos llevamos, a pesar de que todo fue de alguna forma un acto de luces y de sombras que se presentó frente a nosotros. Sí puede haber mensajes como complejos.